Seguramente has escuchado el término cosificación, objetivización o, en su defecto, sexualización femenina. Y todos estos conceptos, si bien podrían parecer que tratan de procurar darle una condición mejor a la mujer, parten de un concepto errado, que no es más que pensar que la mujer es víctima de una sociedad patriarcal. Es decir, mis queridos compañeros de luchas culturales o de acceso al conocimiento, cuando nosotros asumimos el término cosificación u objetivación de los seres humanos, no hacemos más que tomar como propias unas ideas marxistas que además no tienen un asidero en la realidad, que trataré de mostrar en este video. Así que tengan cuidado con las buenas intenciones, porque estas no son buenas. Estas ideas llevan al totalitarismo. Empecemos por el origen de la cosificación, del concepto de la mujer siendo objeto dentro de la sociedad a favor, por supuesto, de los hombres. Este concepto, palabras más, palabras menos, tuvo su origen en Sandra Lee Bakke, en un artículo que publicó en 1975 y que amplió en un libro de 1990 llamado Feminidad y Dominación, o Estudios en la Fenomenología de la Opresión. Para esta filósofa, tanto la industria de la belleza, es decir, la belleza, como la heterosexualidad, eran condiciones de dominación de la mujer, de opresión de la mujer por parte de los hombres. Por supuesto, en aquella época, según ella, solamente habían hombres que le gustaban ese tipo de mujeres, no había más nada. Pero bueno, independientemente de lo absurdo del concepto, el concepto prosperó. Y hoy en día muchísima gente aquí en redes sociales lo usa como propio. Entonces veamos realmente qué me define esta filósofa como cosificación y veremos que todos los conceptos posteriores vienen de ella. La cosificación ocurre cuando las partes o funciones sexuales de una mujer son separados de su persona, reducidos a la condición de meros instrumentos o considerados como si fueran capaces de representarla. Por supuesto, en el mismo libro hablaba de la alienación de las mujeres del cuerpo. Y debe de entender que la alienación es concepto marxista, pero ya volveremos al tema. Ahora, empecemos con las críticas a esta definición. Y para las críticas exploraremos cada vez más el libro de Sandra Lee Bakke, La idea del humano como objeto. Unos cuantos siglos atrás, Immanuel Kant, hablaba que los humanos teníamos que ser fines y no objetos. Era un concepto relativo a la dignidad humana. Pero recuerden que cuando Kant habla de esto, existían los humanos objetos. Literalmente, los humanos, como todo objeto, ¿qué tiene característica un objeto? Un objeto tú lo usas y el objeto no puede mostrar ni resistirse al mismo, ni tener opinión, porque simplemente no tiene conciencia. Al no tener conciencia, no tiene opinión que valga. Simplemente será siempre usado por la misma, de la misma manera que quiera su propietario. Eso sucedía con la esclavitud. Los humanos eran reducidos a objetos. Esclavitud que fue eliminada por casi todo el mundo occidental hace unos más o menos 150, 200 años aproximadamente. Es decir, la idea del humano como objeto es una idea que fue desterrada socialmente, aunque hay zonas en Asia que todavía existe. No voy a nombrar países que empiecen por C y terminan A, pero existen, aunque sean, por supuesto, desconocidos desde el punto de vista legal en teoría. Ahora, esta idea hace que la mujer que utilice una fracción de su cuerpo o su cuerpo íntegro para obtener algún tipo de ingreso, estoy hablando de publicidad, modelaje, usar su belleza para atraer de repente lo que considera una persona adinerada y que pudiera darle algún futuro. Para esta señora, la parcialización de la mujer hace que, por ejemplo, si yo soy abogado y firmo un contrato con una modelo porque quiero que ella aparezca en mi publicidad, entonces, como quiero que aparezca con ropa sexy, según esta filósofa, yo estoy pensando que ella agarra el seno y firma el seno, o firma sus piernazas. Mira, agarró se lo de su imaginación, con que haya agarrado el bolígrafo y firmó el contrato. Es decir, ella no tiene una mente. Para esta filósofa y para todos aquellos que hablan de la cosificación femenina, significa que las mujeres no tienen una mente racional que les diga, voy a utilizar mi belleza, mi cuerpo, la exhibición de un seno, la exhibición
no total, pero parcial, de los glúteos o de mis piernas o de mi muy bien trabajado abdomen o de mi sonrisa o de mi mano, mi pie, vaya usted a saber de qué parte quiere ser. Eso no es una decisión que puede tomar una mujer adulta, una persona adulta, sino que es una decisión que ha sido llevada por un sistema. Vamos, que la mujer no está pensando. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, significa esto. Por eso es que digo que este concepto es precisamente el desprecio de la mujer y no el empoderamiento de la mujer. Se considera que la mujer es incapaz de tomar decisiones y además ser responsable de esas decisiones. Y ojo, esto no lo digo yo, esto lo dice la propia filósofa y todos los conceptos de cosificación van por esta misma ruta. A ver, continuamos con el libro de Sandra Lee Barsky. Según la definición anterior de la cosificación, la prostituta sería víctima de cosificación sexual, al igual que la conejita de Playboy, la criadora femenina, es decir, la mucama, la señora, la maestra, etc., y la belleza modelo en traje de baño. Vamos, que cualquier persona que utilice su cuerpo racionalmente y que le paguen por ello y que pueda decidir dejar de hacerlo, ninguna de estas son pues personas conscientes, sino son simplemente víctimas. Y ojo, estamos hablando incluso de cuando ella es consciente, porque evidentemente mucha gente le dijo, oye, ¿y las modelos? Y entonces dice, bueno, una modelo es una mujer alienada, es decir, que no piensa por sí misma, sino para satisfacer a otro. Y de esa forma me dice lo siguiente. Una mujer puede convertirse en un objeto sexual para ella misma tomando hacia su propia persona la actitud del hombre. Luego tendrá satisfacción erótica en ella, su yo físico, deleitándose con su cuerpo como un hermoso objeto para ser contemplado. Vamos, que si usted es modelo, usted per se no es más que una víctima de haberse aceptado las condiciones de una sociedad patriarcal. Esto, vuelvo y repito, la imagen que estoy colocando, esta víctima se gana 11 millones de dólares al mes a través de esa red social. Si usted es una víctima que se gana $1 millón al mes, pues no entiendo el concepto de la victimización. Y no lo entiendo porque es un concepto que no existe. Y precisamente por eso ella trata de explicarlo de esta manera. La conciencia feminista es la conciencia de la victimización. Considerarse víctima es ser consciente de la fuerza ajena y hostil fuera de uno mismo, responsable del trato manifiestamente injusto que reciben las mujeres sin que impone un sistema asfixiante y opresivo de diferenciación de los roles. Debo decir que para ella incluso la idea de la cosificación partía de que la heterosexualidad es algo impuesto por la sociedad, es decir, no es algo de instintos naturales que a su vez son validados o confirmados por la sociedad. No. Para ella todo esto es obviamente producto de la sociedad patriarcal. Y por supuesto, es muy complicado ser víctima sin un victimario, aunque esto es un concepto muy marxista. Entonces, cuando se le pregunta ¿en dónde está ese victimario que usted dice?, me contesta de la siguiente manera. El poder disciplinario. Debo decir que ella logró colocar a Foucault dentro del concepto de la cosificación, porque la cosificación es una forma de control, según ella, de ejercicio del poder, según ella, de un ente muy malvado. Vamos a ver dónde existe ese ente. El poder disciplinario que inscribe la feminidad en el cuerpo de la mujer está en todas partes y en ninguna parte. El disciplinador es todo el mundo y sin embargo nadie en particular. Voy a volverlo a repetir para que se entienda lo que se está diciendo. El poder disciplinario que inscribe la feminidad en el cuerpo de la mujer está en todas partes y en ninguna parte. El disciplinador es todo el mundo y sin embargo nadie en particular. Es decir, no existe. Es un producto de mi imaginación. Porque o son todos y no es ninguno, son incompatibles entre sí los conceptos. Y está en todas partes y está en ninguna parte al mismo tiempo significa que no existe. No hay absolutamente nada llamada esa sociedad que lleva a la mujer a decidir, pues, vivir de la belleza o de su cuerpo, sea incluso hermoso o no. Para ella, y esto es algo importante que merece un video aparte, la fealdad es un activismo político. La mujer que se maquille y que se mantenga hermosa dentro de los cánones de la belleza social es una persona que ayuda a la sociedad patriarcal, es decir, a ese enemigo imaginario que existe en todas partes y en ninguna y que son todo el mundo y a la vez no es nadie. Pues esa persona que está alienada en su mente, según esta persona que tiene prejuicios graves contra la mujer, bueno, en general, ella incluso parte de un concepto, de un prejuicio bastante grave, que la mujer hermosa no es una mujer inteligente, o que la mujer inteligente no puede ser a la vez una mujer hermosa. Así me dice literalmente en este prejuicioso párrafo de su prejuicioso libro lo siguiente.
En nuestra sociedad, por ejemplo, el cultivo del intelecto ha hecho a la mujer no más, sino menos atractiva sexualmente. La fragmentación que sufren las mujeres en el proceso de cosificación sexual es evidente. Bueno, yo no sé, para ella, por supuesto, si tú desarrollas el cerebro tienes que no tener buen cuerpo, lo que significa que en la interpretación contraria, utilizando sus propias palabras, si tienes buen cuerpo o eres hermosa, es que no desarrollas la inteligencia. Es decir, manifiesta un prejuicio. Estas son personas prejuiciosas que pintan de buenas intenciones y de solidaridad y de ayuda a una víctima imaginaria para llevar su idea totalitaria de control al otro. Porque esto se basa en un control del pensamiento, aunque ustedes no lo crean, y se lo voy a tratar de explicar en este mismo video con otras citas, tanto de Marx como de la propia Sandra Lee Baske. Espero que con esto haya quedado claro que el núcleo de la propia idea de la cosificación, que la mujer puede ser fraccionada y que incluso si lo hace ella misma por decisión propia, es porque está alienada, es porque no tiene esa capacidad, ha sido engañada, es víctima de una sociedad que la lleva para eso, etcétera, etcétera, no es más que pensar que la mujer es incapaz de tomar decisiones propias y ser consciente de las consecuencias de sus decisiones. Vamos, es infantilizar como mínimo a la mujer o convertirla en una persona incapaz ante los ojos de quienes hablan de la cosificación. Así, por ejemplo, me dice, los amos de la sociedad patriarcal se aseguran de que los modelos que se nos presentan incorporen sus necesidades y preferencias. Todas las demás posibilidades se vuelven indescriptibles u obscenas. Así, la omnipresencia de la propaganda a favor de la heterosexualidad por la pasividad femenina y por la agresividad masculina son responsables no solo de heterosexualidad ordinaria, sino también del sadomasoquismo. Bueno, por supuesto. El segundo aspecto que ya había dicho al comienzo de esto es que todo esto se basa en errores marxistas. Esto es una visión marxista del mundo. La víctima, victimario, por supuesto. Victimario de un proceso que está en todas partes y no está en ninguno, que es todos y no es nadie a la vez. Es decir, de un enemigo imaginario. Por eso surge el capitalismo y de eso yo le hice un video. Tal vez ahora haga un video un poco más simplificado para que se entienda lo que estoy diciendo. Pero bueno, en general se basa en la idea de la enajenación o la alienación. Depende de quién haya hecho la traducción de las ideas de Marx. Ahora me dice, por ejemplo, sobre el término en sus manuscritos económicos que se consiguen, por cierto, a buen precio en varias páginas de comercio electrónico, la enajenación o alienación aparece tanto en el hecho de que mi medio de vida es de otro, que mi deseo es la posición inaccesible de otro, como el hecho de que cada cosa es otra que ella misma, que mi actividad es otra cosa y que por último, y esto es válido también para el capitalista, domina en general el poder inhumano. ¿Qué está queriendo decir? Que si tú deseas a otro sujeto, tu deseo está fuera de ti. Es decir, si tú deseas a alguien diferente a ti mismo, estás alienado, estás cosificado, estás enajenado. Pero el concepto, para explicarlo, porque esta es ya la visión un poco de las feministas cuando llevaron a adaptarlo a Marx. Todo el concepto de la cosificación es una ridícula y voy a tratar de explicarlo en otro video aparte. Pero les adelanto para que si usted es marxista pueda empezar a lanzarme todas las piedras que hace normalmente el marxismo, que no he leído a Marx, que no le entiendo, que soy un alienado, etc. Bajo la idea de Marx de la alienación, yo recibo un salario, recibo un ingreso, pero no soy libre de decidir qué hacer en el tiempo del por qué me pagan. Vamos, que todo trabajo es alienante. Si a mí me pagan como maestro o como profesor, pues yo debería tener la libertad de darle la impronta que me dé la gana. Eso es más o menos. En caso contrario, es una alienante. Tengo que cumplir, por ejemplo, el uniforme o las horas que me marque mi jefe. La idea de que uno puede ser en una sociedad algo de uno mismo no tiene pie ni cabeza, no tiene ningún sentido. Y eso es precisamente el error base del concepto de la alienación. Otros me dirán, no, es que la alienación se basa en abstraer la creatividad del sujeto. Falso. Fuera del horario tú puedes seguir haciéndolo. Pero estos son elementos que van más con el concepto de alienación general y porque la idea de la enajenación, que es una idea eminente de base marxista, es la base del sistema marxista, es absurda, es ridícula, es incompatible con la realidad. Si tú trabajas en el sistema socialista, comunista, etc., no eres tampoco libre. Al contrario, eres totalmente siervo del señor burocrático que esté a la orden del día en ese momento en ese país. Por consiguiente, no existe la idea de una libertad creativa y laboral. El mero concepto de laboral implica que tú te sometas a los criterios de quien pague. E incluso eso funcionaba en el feudalismo como en los sistemas más primitivos de producción. Pero bueno, este es un tema un poco más complejo, más largo de tratar y no sé si ustedes quieren que yo haga realmente una crítica a este sistema
que creo que muy pocos dogmáticos, a pesar que son muy populares en YouTube, pues siguen sosteniendo como algo válido. Es inválido por completo la idea de la tercerización. Quiero que se entienda. Bajo la idea de la fragmentación o de la alienación, si usted es mi Patreon, que por cierto agradezco, este video seguramente va a estar desmonetizado, así que antes de continuar con el video voy a dejar mi agradecimiento a los Patreon que vienen de seguidas. José Flores, el Prof, Alex, Cris Balco, Darío López, Diego Londoño, Eva García Franco, Humberto On, Eric Mayen, Joaquín López, Guillaume Paladrón, Harry Bon, Hot Frigo, Joe Mamba, Osman X, José Javier Jiménez, Lian Gaufeni, Marcos Miguel Morales, Mariana Flynn, Pablo Kevin y José Luis Amado. Igualmente agradezco muchísimo a los miembros del canal IGM y Miguel Mesa. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Bajo este concepto, entonces, el de la alienación, lo que yo produzca depende de lo que Patreon y YouTube me digan. Eso está bien, pero yo tengo capacidad de decidir. Por consiguiente, puedo decidir sacar este video, por ejemplo, que sé que va a estar desmonetizado o monetizado de forma muy, muy pobre. Igualmente, hacer el esfuerzo y divulgarlo. Usted puede libremente decir, si me paga algo por ello, me hace un agradecimiento o se convierte en mi Patreon, aunque sea por un mes. Es su decisión libre, es mi decisión libre. Pero tengo que cumplir ciertos parámetros de la red social. Tengo que cumplir ciertos parámetros de la red social, sí. ¿No me gustan los parámetros de la red social? No, no me gusta. ¿Puedo crear otra red social? No, pero publicar en otras redes sociales, en donde precisamente también estoy publicando, así que lo invito a que me sigan. No lo voy a decir aquí para evitar, pues, afectar más el video de lo que seguramente estará, pero pueden buscarlo y posiblemente lo encontrarán. Todo como el picalibro. Ahora, ¿por qué digo que Sandra Lee Barsky se basa en el marxismo? No solo por la idea de la enajenación, que en el caso de la mujer y la cosificación es que ella considera que la alienación va sobre el cuerpo de la mujer. Es decir, si yo hago un contrato de imagen, o si usted de repente hace un contrato conmigo para que dé clase 20 horas, para estos sujetos que se basan en la idea marxista, la enajenación, yo no soy dueño de mi propio cuerpo o de mi idea, sino usted. Y obviamente esto no tiene mucho sentido en la vida real. Pero bueno, bajo ese error que se disfraza y la víctima y el victimario que no existe, el victimario que está en todos lados al mismo tiempo, vamos, llámese capitalismo o llámese sociedad patriarcal, entonces Sandra me confiesa en su propio libro que considero que el marxismo es el cuerpo teórico más complejo e intelectualmente sofisticado sobre la naturaleza de las relaciones de clase y los mecanismos de la opresión de clase. La opresión de género no puede entenderse aisladamente de la opresión de clase. Para que quede claro, bajo la visión marxista, todos nosotros pensamos igual siempre y cuando estemos en una clase económica. Si usted es burgués o si usted es proletario, todos pensamos igual. Lo que es la negación de la realidad es la vía rápida al totalitarismo. Usted, si no piensa como yo, usted es un alienado. Es decir, usted no piensa. Usted está, pues, es víctima del lavado de cerebro del sistema. Cuando es justo exactamente al revés. Usted está imaginando un mundo que no existe a través de unas gafas ideológicas del marxismo que se contradicen con la experiencia real. Tanto es así que les coloco, muéstreme algún youtubero marxista que no esté monetizando sus canales, que no esté buscando dinero a través de los Patreon o que no le esté vendiendo a ustedes libros y cursos pagos. Muéstremelo, se los coloco. Y no estoy hablando de uno que vaya empezando, estoy hablando de alguien que tenga más de, no sé, 20,000 suscriptores. Todo monetiza. Y está bien, eso forma parte de las relaciones normales de la vida. Pero para ellos no. Para ellos todo esto es simplemente, según su propia visión, es ser alienado porque no trabaja a través de, pues, la autonomía total, sino de las condiciones que otro le ha colocado. Y por supuesto, para ellos, vuelvo y repito, todos tenemos que tener una conciencia única de clase. Si mi ingreso es de tal magnitud o mi servicio económico es de tal magnitud, por consiguiente yo tengo coincidencia con todos. Eso no tiene sentido. Nos vamos entonces al tercer aspecto negativo o crítica a la idea de la cosificación. Por ejemplo, la propia Sandra Lee Barsky parte de que la cosificación es cuando el otro piensa algo con respecto a lo. Yo veo una imagen y digo, wow, qué bella esa mujer. Entonces, obviamente, ella dice, tú estás viendo a esa mujer con deseos sexuales sin pedirle permiso a la mujer de eso. ¿En qué momento tengo que pedir permiso para tener un pensamiento propio? Esa es la parte que para mí deja más en evidencia que esto no es más que un control del pensamiento, que es la base de todo totalitarismo. El totalitarismo se basa en poder controlar el pensamiento de los sujetos que están sometidos a su poder.
Así me dice ella misma este ejemplo que creo que deja en evidencia la idea del prejuicio ajeno y la idea del control del pensamiento. Entonces, una manera de ser objetivado sexualmente es ser objeto de una especie de percepción no deseada, inapropiada, que toma la parte por el todo. Un ejemplo para aclarar esto. Una joven fue entrevistada recientemente para el trabajo docente en filosofía por parte del presidente académico de un gran departamento. Durante la mayor parte de la entrevista, según informó ella, el hombre le miró fijamente los senos. A lo mejor esa es la percepción que ella tuvo. No lo sabemos. Pero vamos a imaginar que quedó en cámara, en video, que el señor le veía los senos. Es un reflejo, por cierto, natural. Los hombres ven los senos. Es un atractivo sexual. Es como decir, las pavas reales no le ven la cola al pavo real. Eso no es cierto. Pero bueno, independientemente de esto, podemos decir, bueno, debe de cumplir ciertas conductas. Es una conducta tal vez no adecuada. Es decir, si se queda fijo, no es algo adecuado. Por consiguiente, en esta situación, me sigue diciendo la filósofa, la mujer es un seno, no una candidata a un puesto de trabajo. A ver, ¿cómo derivó esta conclusión solo por la observación? Puede ser que en algún momento haya dicho, wow, qué bella, y luego volvió y la sigue evaluando como sujeto que va a ser para un cargo. ¿Por qué presumir lo contrario? Digo, ¿por qué la señora va a presumir y por qué la idea cosificada es presumir que todas las personas van a tener una misma forma de pensar o una misma conclusión? Claro, por la conciencia de clase y en este caso la conciencia de género. Ese hombre tiene que estar pensando en eso. Ese es el problema de estas ideas. Pero continuamos. El jefe de departamento es culpable solo de una confusión entre negocio y placer. Apenas. Él mira sus pechos por él, no por ella. Sus deseos y necesidades no solo no juegan ningún papel en el encuentro, sino que debido a la dirección de su atención, ella se siente desconcertada, humillada y se desempeña mal. A ver, vuelve y otra vez vuelve a adivinar cómo se va a sentir la mujer. A la mujer se siente halagada, precisamente le gusta llamar la atención de los hombres de esa manera. No lo sabemos. Y basar una idea que va a tener consecuencias legales, que va a tener consecuencias políticas, consecuencias sociales, en esta mera suposición, vuelve a ser una vía rápida al totalitarismo, al control absoluto del pensamiento, a través de la fuerza. Pero bueno, vuelvo y repito, para ella, la búsqueda de los deseos tiene que ser los deseos del otro y no de lo del propio, lo que es una contradicción de principio, porque si es mi deseo, no puede ser mi deseo atendiendo al otro, es mi deseo. Entonces, ¿voy a utilizar a la persona como un instrumento? No, porque para que sea un instrumento la persona tiene que no poder opinar sobre el tema y ella toma decisión u opina. En caso que sea sin su consentimiento ya sería delito. Entonces no existe en la sociedad la idea de que se pueda objetivar a la persona. Vuelvo y repito, decir que se objetiviza al individuo porque trabaja de una función laboral es hacer que usted, por ejemplo, si me contaba como maestro o como profesor, me ha objetivado. Soy un objeto. Y resulta que no es así, pues yo puedo oponerme a dar un tema, puedo no ir o presentarme o no utilizar algunas reglas internas que tenga y sin embargo usted puede decidir votarme o no. Fíjese que son relaciones entre humanos y por supuesto para ella la mayor parte del tiempo la construcción social ocurre independientemente de lo que quieran las mujeres. Es algo que nos hacen en contra de nuestra voluntad. A ver, ¿cómo pueden hacerse en contra de la voluntad si pueden ser modelos o personas que efectivamente van? Es como decir, mira, voy sin franela y voy a mostrar mis muy bien formados cuadros abdominales. Y voy con mi abdomen destapado. ¿Y qué es lo que procuro? Que la gente me vea el abdomen. Pero es algo tan obvio que negarlo es negar la propia naturaleza de las cosas. Si tú vas con un escote, no es que no quieres que la gente te vea los senos. Eso es obvio. Tu propósito final, al mostrarlo el escote lo más que pueda, es que la gente se fije. Eso no quiere decir que te trate como si fuera un par de senos, porque ahí viene el concepto. ¿Y quién te trata como un par de senos? Ese poder que está en todas partes y no en ninguno. Vuelvo y repito, esta es una idea de control de pensamiento que no va con la realidad. Y el último problema con la cosificación es que parte de negar la realidad que somos una especie sexuada. Todos, hombres y mujeres, tenemos deseos de intimar con otra parte, con otro sujeto, para reproducirnos o por el mero hecho de tener placer, da igual. Pero tenemos características que llaman la atención a la otra parte. Así, a la leona, en el caso de los mamíferos, la mayoría de las veces son los hombres los que tenemos atributos estéticos. O en otros, los hombres tenemos suficiente fuerza, como mamíferos, para dominar a la hembra y hacerla, su ser de reproducción. Estoy hablando de animales.
Así, por ejemplo, tenemos de nuevo pues, tigres, elefantes, leones, etc. Pero también las aves. En las aves, las aves terminan escogiendo a sus parejas por sus atractivos. Podemos decir entonces que en la sociedad de los pavos reales o en la sociedad de los patos silvestres ha venido un patriarca o una sociedad que no está en ningún lado, que no aparece y ha hecho que la mujer seleccione solo a los patos que tengan mejores colores. No, eso es ridículo. Igual, la mujer termina seleccionando, como se ha mostrado en casi todos los estudios, con respecto a la selección pues, femenina de sus parejas, a una persona que le dé elementos básicos: seguridad, integridad o, en su defecto, capacidad económica de sostenerse a ella y a sus crías. Por consiguiente, hay atractivos diferentes. El hombre no ve eso. El hombre ve otros elementos físicos, otro atributo físico, normalmente relacionado a la capacidad de reproducirse. Por eso, que una mujer delgada y con curvas, curvilínea, es mucho más factible, es mucho más certificado de salud para reproducirse que una mujer muy obesa y pues que no es atractiva. Así es fácil. No es una cuestión de invención de un concepto que se va imponiendo con el tiempo, sino de, eso sí, exagerar un poco los rasgos intrínsecos que tenemos dentro de nuestra categoría de mamíferos de reproducción sexual. En fin, espero que se haya entendido un poco el video y si quieren que haga la crítica a la cosificación y por qué el marxismo es una alfombra para llegar al totalitarismo y no realmente una buena idea, pues háganmelo saber aquí en los comentarios. Y bueno, agradezco la paciencia a los Patreon que me siguen sosteniendo y a ustedes que nos han desuscrito, a pesar de que pues cada día tengo un poco menos de tiempo para publicar videos. Voy a tratar de hacer algunos videos un poco más cortos para que tengan más tiempo de hacerlo. Es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Recuerda, sapere aude, atrévete a pensar y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.